Estás viendo Vox Populi. Gracias por permanecer en sintonía del canal UNE y de su programa de entrevistas y de opinión Vox Populi, la otra manera de preguntar. Continuamos acá en el estudio con el doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático. Doctor Trujillo, entremos en materia de temas de interés nacional. Y un tema ineludible que es Vox Populi son los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Yo leía recientemente un articulado que usted dio a conocer a través de un medio de comunicación. Me voy a permitir leer un entrecomillado para entrar a la siguiente pregunta. Decía usted, abro comillas, la famosa agenda de 5 puntos solamente existe en la cabeza de los negociadores del gobierno y que el propósito de las FARC no es transformar los tiros en discursos, sino acabar con la estructura institucional que tenemos para reemplazarla por la que le gusta a esa organización. Cierro comillas. Eso fue el pasado 22 de junio en La Nación. Ampliemos un poco este concepto. Mire, yo quiero la paz como todos los colombianos. La quiero con justicia, con verdad, con reparación y con garantías de no repetición. He sido crítico de lo que está pasando en La Habana porque ese proceso tiene muchos pecados originales. Uno de ellos es que hay una diferencia tremenda entre la agenda según la plantea el gobierno y la agenda que conciben las FARC. Y eso produce las crisis que se están viviendo ahora. ¿Por qué hago yo ese comentario? Porque el gobierno, con la pretensión de mostrarle a los colombianos un proceso serio, dijo que era una agenda de 5 puntos, pero las FARC desde un principio dijeron que no, que el preámbulo, que es vinculante, permite hablar de todo. Esa es la razón de ser de esa afirmación que hago en el artículo al que usted se refiere. De alguna manera dijo también en su momento, lo que mal comienza, mal acaba. Así es, lo que empieza mal, termina mal. Este proceso empezó mal por el momento en el que se puso en marcha, porque se puso en marcha en medio de las balas y las bombas, porque se está hablando de políticas públicas y porque se está en un camino hacia unos niveles de impunidad inaceptables. De esa manera, la perspectiva no puede ser halagüeña. Doctor Trujillo, sin embargo, el doctor Álvaro Leiva Duzán, quien también ha sido públicamente conocido por su trabajo y esfuerzos en el proceso de paz, sostuvo de que no hay por qué asustarse frente a lo que las FARC puedan decir o no desde La Habana. ¿Usted comparte ese concepto? No, lo que pasa es que esto acontece por la manera como el gobierno presentó el esquema de las conversaciones. Realmente lo que el gobierno ha hecho es presentar un esquema unilateral con pretensiones académicas que no corresponde a la realidad. Ese es el problema. Si hay objetivos distintos entre el gobierno y las FARC, y no estoy hablando sino del esquema de las conversaciones, si hay tiempos distintos, si hay agendas distintas, si hay etapas distintas y si hay manera de comunicarse con los ciudadanos diferentes, ¿qué puede salir de un proceso de esa naturaleza? Solamente un fracaso que es desafortunadamente lo que se ve venir. Doctor Trujillo, haciendo las veces de abogado del diablo, uno se pone a mirar la historia de Colombia, tantas décadas de guerra, de violencia, el fracasado proceso de paz de los diálogos en la zona de distensión, en el Caguán, aciertos y desaciertos de un lado y de otro. ¿Qué tiene de positivo entonces este esfuerzo, este intento que está haciendo el gobierno Santos para buscar la paz? Conocedores de las irregularidades que usted viene denunciando y viene socializando. ¿Qué tendría de positivo este intento y este esfuerzo? Yo creo que el gran error que cometió el presidente Santos fue olvidar el mandato político que recibió, que consistía en continuar exigiéndole a las FARC la cesación de sus acciones criminales como condición inamovible para conversar. Déjeme decirle, Andrés, que es el único escenario que no se ha ensayado históricamente con las FARC. Aquí hemos tratado de todo: ceses bilaterales de fuego, amnistías, indultos, puertas abiertas en la Asamblea Nacional Constituyente, y nada de eso ha sido útil con las FARC. Íbamos por buen camino y desafortunadamente el presidente Santos resolvió poner en marcha un nuevo proceso en medio de las balas y las bombas que históricamente ha demostrado ser un fracaso en Colombia. Nosotros tenemos toda clase de público, aquí tenemos una política y es que aquí no tenemos política. ¿Qué le respondería usted a ese televidente que es seguidor de las políticas del gobierno actual
y que de pronto, y lo digo con todo el respeto, pudiera identificar en su discurso, en las mismas propuestas y postulados de un Francisco Santos, de un Oscar Iván Zuluaga, de que es más como un argumento de corte político y de oposición del presidente Uribe al actual gobierno y de sus allegados, como tratar de satanizar el proceso. ¿Usted qué le podría responder a ellos? Le diría que lo que estamos planteando es un esquema que permita no repetir los fracasos y las frustraciones del pasado. Le diría que lo que estamos diciendo es que cesen las acciones criminales de las FARC como condición inamovible para conversar. Y les diría que solamente en un escenario de esa índole, es decir, sin la presión del terrorismo sobre la mesa, podrían identificarse posibilidades de llegar a unos acuerdos viables. Es decir, lo que estamos planteando no es para impedir la paz, es para buscar que la paz sea real, sea posible, sea verdadera y sea estable. Si hay acuerdo de paz, que es un escenario hipotético, no sé si probable, pero sí posible, ¿qué pasaría en el Congreso de la República, en el nuevo Congreso del marzo de 2014? Esperemos a ver, si llegase a haber un acuerdo, naturalmente hay que pensar en unos mecanismos de refrendación popular y nosotros nos expresaríamos en ese proceso de refrendación popular conforme a lo que sea la naturaleza de los acuerdos a los cuales se llegue. Yo escuchaba en estos días, y creo que parte de la opinión pública, probablemente usted, en radio, una entrevista que concedió Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Él es un exguerrillero que después de pagar 15 años en prisión y como acogerse al proceso democrático de su nación, pues hoy dirige los destinos de una nación importante y probablemente una de las naciones más pacíficas que yo conozca, por referencia. Él decía que el presidente Santos tenía un sitial ganado en la historia no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, por lo que hoy estaba haciendo el gobierno nacional con las FARC, ya que esto beneficia no solamente a nuestro país, sino a toda Latinoamérica. Mire, eso sería beneficioso si el proceso puede concluir exitosamente. Pero lo que se ve en este momento es que las FARC no tienen ninguna voluntad real de paz. Y el presidente lo que está mostrando es un afán estimulado por la cercanía del proceso electoral. El señor presidente Mujica, además, debe tener perfectamente claro que el proceso que se surtió en el Uruguay se surtió antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, que crea nuevas obligaciones internacionales para los estados que lo suscribieron en materia de investigación y juzgamiento a los autores de los crímenes contemplados en dicho estatuto. Doctor Trujillo, con relación al proceso de paz y al presidente Santos, usted ha dicho que este proceso de paz, abro comillas, son cálculos reeleccionistas de un gobernante con sueños de gloria. Cierro comillas. Usted se reafirma en esas declaraciones. Con la más absoluta seguridad, y déjeme decirle por qué lo hago. Desde un principio se veía el cálculo político. Cuando esto se puso en marcha, el presidente Santos, que estaba en un muy mal momento de opinión, dijo: voy a poner en marcha este proceso serio, bien enmarcado, cosa que ha demostrado no ser así por los hechos, porque tengo que cumplir con las responsabilidades que tengo como presidente, pero si esto no camina, pues no va más. ¿Qué estaba haciendo desde un principio? Dejando la puerta abierta para uno de los escenarios que pueden presentarse, que consiste en que el presidente tome la decisión de ponerle fin al proceso. Por eso lo digo y lo repito. Muy bien, infortunadamente el tiempo se nos está concluyendo. Yo quiero ir al último segmento de nuestro programa, que son preguntas para respuestas cortas de sí o no, o una respuesta corta, dependiendo también del calibre de la pregunta. Okay. Y al final rematamos. Un momento, me voy echando la bendición. Y al final concluimos, no cerramos nuestro programa. Alguien me dijo, rematamos, no, concluimos y acepto su recomendación. Con unos nombres, y usted dice el primero que se le venga a la cabeza. Pero iniciemos esta parte inicial del final del programa. Preguntas para respuestas cortas de sí o no. ¿El Valle del Cauca define las elecciones presidenciales en Colombia? No. ¿Le asiste responsabilidad al gobierno del presidente Uribe en la pérdida del territorio marítimo de San Andrés? No. ¿Le conviene a Bogotá la eventual revocatoria del alcalde Petro? Sí. El caso de las vallas, que recientemente han aparecido en Antioquia. Por un lado la cara del presidente Santos, por el otro la del expresidente Uribe, con la frase, ¿quién hará la paz? ¿Cómo debe interpretar el pueblo estos mensajes? Como una reflexión
respecto al momento que está viviendo Colombia. El presidente Uribe dijo ante la Corte Suprema de Justicia a propósito del caso de Andrés Felipe Arias, comillas, mi gran falla fue no detectar a tiempo el problema de agroingreso seguro, cierro comillas. Sí, ¿Sabe usted quién fue Gustavo Vasco? sí, ¿Usted comparte la frase del exministro Arias cuando dice que el deporte nacional en Colombia no es el fútbol, sino, comillas, meter gente a la cárcel? últimamente parece que sí. El Congreso concluyó otro periodo de sesiones. Se hundieron proyectos de ley como la eutanasia y el matrimonio gay. ¿Compartía usted estas visiones? No, ¿Usted cree que Colombia es un país sin memoria? no creo. Colombia sí tiene memoria. 39.000 secuestros en los últimos 40 años en Colombia. ¿Es Colombia una sociedad secuestrada? Sí, lo ha sido. ¿Es mejor la ley estatutaria de salud aprobada por el Congreso que la ley 100? No, ¿Ya disfruta usted de la tecnología 4G LTE? todavía no. ¿Cree usted que el canal que anuncia Nicaragua será una realidad entre el Pacífico y el Atlántico? No, ¿Sabe usted cuál es el grupo de moda, One Direction? sí. Bueno, mire que No salió tan grave. no se lo juzgará el público. Concluyamos. Le doy un listado de nombres. Si usted por favor me dice lo primero que se le venga a la cabeza. Ok. Humberto de la Calle, Seriedad. FARC, Terrorismo. Iván Márquez, Terrorista. Juan Manuel Santos, Equivocado. Oscar Iván Zuluaga, Serio. Nicolás Maduro, Heredero de Chávez. Daniel Ortega, Equivocado, históricamente. Francisco Santos, Precandidato. Álvaro Uribe Vélez, Líder. Juan Carlos Vélez, Precandidato. Selección Colombia, Orgullo nacional. Luis Alfredo Ramos. Precandidato. Le regalo 30 segundos para que se dirija a su cámara y le hable al público televidente de Voz Populi y de UNE a propósito de esta invitación que usted les viene formulando. Un abrazo afectuoso a todos. Los invito a acompañarme en esta aspiración que tengo a ser el candidato de Centro Democrático y en esa condición presidente de la República. Lo estoy haciendo porque tengo ya una experiencia integral y quiero poner esa experiencia integral al servicio de los colombianos. Quiero un gran salto en educación, un gran salto en justicia, un gran salto en la lucha contra la corrupción, un gran salto en materia de más autonomía y más descentralización y un gran salto en política internacional para poner en marcha una acción externa en favor del desarrollo nacional. Un abrazo a todos. Él es el doctor Carlos Holmes Trujillo García, precandidato a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático. Le agradecemos por supuesto su asistencia, lo invitamos para que nos acompañe en una futura oportunidad y a todos ustedes los espero la próxima semana, queriendo Dios, aquí desde el estudio San Gabriel Arcángel del canal UNE en Pereira, para que tengamos la oportunidad de conversar con otro invitado, quien por lo que hace o por lo que dice está en boca de todos y por esa razón es Voz Populi. Hasta entonces y mil gracias.